Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hola hermanos, que Dios les bendiga rica y poderosamente. Le damos gracias a Dios por estar en estos momentos tan maravillosos, porque no hay nada más maravilloso que aprender a adorar a Dios con nuestra vida, con servicio y con sacrificio. Mi nombre es Armando Arévalo y hoy Dios tuvo a bien que si estamos en este lugar es porque Dios tiene un propósito para ti, querido amigo y hermano. Hace unos 28 años, bueno, tenía yo 28 años, ¿verdad? Ahora ya tengo un poquito más. Pero yo quiero comenzar con una lectura bíblica en la cual muchas veces nosotros la leemos como un libro, como una historia. Pero cuando Dios y el Espíritu Santo toma bien revelarnos, mostrarnos la realidad, pasan cosas diferentes. Y quiero decirte, hermano y amigo, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, tenemos la historia del rico y Lázaro. La historia nos habla de que había un mendigo que estaba siempre a la puerta del rico, lleno de llagas, sufriendo. Quizás pasaba el rico, lo veía, lo ignoraba, quizás hasta le caía mal. Hasta que llegó un momento en que se desenlaza aquí lo que nos enseña la bendita palabra de Dios, cuando llegó el día en que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al infierno o lugar de tormento. ¿Qué es el infierno, hermanos? En las películas, en la televisión, en las caricaturas, a través de muchos medios nos has enseñado que el infierno es algo donde se va a disfrutar. Pero yo quiero que escuches y abras tu corazón, y en esta hora yo quiero contarte no una historia, sino una realidad, de que si yo estoy en este lugar es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y lo único que te pido, amigo, que si este mensaje te agrada, abre tu corazón, porque Jesucristo te ama así como lo hizo conmigo. Y quiero hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos aquí, Señor, a través de este medio para transmitir a nuestros amigos, a nuestros hermanos, este testimonio, lo que tú hiciste en mi vida, de cómo tú tuviste misericordia, Señor, de rescatarme. Espíritu Santo, revela, Señor, al corazón de cada uno de los que nos están escuchando y observando a través de este medio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy en la actualidad yo tengo 62 años, pero la gran bendición es que Dios me llamó a la edad de 28 años. Pues yo crecí en un medio pues que no conocíamos bien de la palabra de Dios, hasta que llegó el momento en que mi madre pues se fue a congregar a un lugar que le llamaban el Salón del Reino, que se conoce como Testigos de Jehová. Mi madre fue, pues yo también acudí, pero más que nada yo iba por el interés de que había una muchacha que me atraía, y decía yo, pues le voy a decir que voy a hacerle creer que yo voy, porque yo quería lograr un propósito.
Pero sin darme cuenta, yo empecé a estudiar. Llegó el momento en que pues me casé, no con esa persona que tenía la idea, y yo salí de mi hogar, pero yo llevaba ya ese principio de enseñanza, porque en mi corazón había un deseo de buscar a Dios desde mi infancia, y yo buscaba y preguntaba hasta que mi madre nos llevó a ese lugar. Después de que yo estuve viviendo en otra ciudad, empezaron a frecuentarme estas personas en el hogar en el cual yo empecé a estudiar, y empezamos en la lectura a creer que realmente el infierno era el Seol o era la sepultura, y que la mente del hombre era puesta en el olvido cuando el hombre muere. Yo aprendí ahí que cuando el hombre muere queda en un estado de inconsciencia, dormido, y si el hombre, cuando venga el milenio, reaccionábamos que habíamos hecho mal, en el milenio íbamos a tener la oportunidad de resucitar y enmendar nuestro camino. Si estábamos mal, pues ahí, pero nosotros no creíamos que realmente existiera el lugar de tormento. Pasó eso, pero a medida que yo iba avanzando en estudiar con ellos, el Atalaya, la Torre del Vigía, yo aprendía más de las revistas que realmente de la palabra de Dios. Hasta que llegó un tiempo que mi vida no cambiaba. Seguía yo siendo un borracho, seguía yo siendo un mujeriego, seguía yo siendo un blasfemador. Yo no veía un cambio en mi vida, hasta que llegó el momento en que tuve un problema bien fuerte en ese matrimonio y me fui a vivir por otro lado, a vivir mal, destrampado, desubicado, hasta que llegó el momento en que, después de tantos problemas que tenía, una vez intenté suicidarme. Para la gloria de Dios, después de que yo estaba viviendo en una situación mal con otra persona, todo se me volvió un infierno ahí, y yo creía que realmente el infierno era el que yo estaba viviendo. Pero Dios tenía un propósito, porque cuando Dios ya pone en ti la mirada para alcanzarte, lo va a hacer en su momento. Entonces yo estaba viendo en esa situación, dejé de asistir con los testigos, pero yo defendía la doctrina ignorantemente y con otras personas. Yo defendía una doctrina sin base, sin revelación. Entonces, ¿qué sucedió? Una ocasión, cuando yo estaba en esa situación más crítica, llegaron dos hermanas, dos personas de una iglesia para presentarme a Jesucristo. Yo pensé para mí, estas hermanitas ahorita me las voy a sacudir y yo voy a seguir siendo, porque lo que ya me enseñaron los testigos es de ahí y no cambia, ya no hay otra. Gritaban ahí adentro ellos: nosotros somos los testigos, nosotros somos los que vamos a recibir el reino, nosotros, y hablábamos de los 144,000. Mentira del diablo, porque hoy aprendí que no eran esos 144,000. Cuando pasan los días, llegaron estas personas a hablarme de Jesucristo. Y cuando ellas me hablaron del arrepentimiento, del perdón de pecados, yo empecé a rebatirles sobre la gente que cuando muere queda en estado de olvido, dormida, y lo que hace, espero con paciencia el milenio para resucitar. Y si ahí me di cuenta o me doy cuenta que hice mal, que viví mal, entonces ahí voy a enmendar mi camino. Eso era lo que
a mí me habían enseñado. Llegaron las hermanas, me empezaron a presentar a Cristo, yo empecé a debatir con ellas. Dentro de mí, yo me burlaba de ellas. Decía yo, ¿qué me van a enseñar a mí? Si nosotros somos, ya no iba yo, pero decíamos, nosotros somos los únicos. Pero algo que clavó una estaca en mi corazón, cuando estas hermanitas me estaban hablando del perdón, de lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario y que de dónde nos iba a librar, porque yo no entendía que yo era una generación, venía yo de una generación caída. El hombre por naturaleza viene caído y necesitamos la redención del Todopoderoso y necesitamos esa sangre del Cordero para poder ser perdonados. Pero yo me burlaba de ellos. Y solamente me dijo una cosa esta hermanita: mire, si usted quiere, pruebe a Dios y pídale que Dios le muestre si en verdad el infierno es real o es como usted lo aprendió. Pero hágalo con un corazón abierto, con un corazón sincero. Dios le ama a usted y yo veo que Dios va a hacer algo en usted. Yo dije que ellas estaban locas. Entonces, un día pasaron como 8 días, 10, y un fin de semana, pues yo me fui a tomar, me fui a drogar, porque también me gustaba entrar a la marihuana, pero era más sensación con el alcohol y pues se sentía uno el superpoderoso. Y esa vez recuerdo que yo tenía el deseo en mi corazón de ir a buscar a mis hijos, porque yo no vivía con ellos. Y de Jalapa yo me traslado a Coatepec para buscar, pero era de noche, pero a la vez decía yo, aunque sea voy a dar una vuelta por ahí, pero no los voy a poder ver porque pues no me lo van a permitir y va a haber problemas. El asunto fue que yo me bajé de los autobuses, atravesé la calle y llego al parque y me encuentro una palomita de muchachos desordenados y me pidieron dinero. Yo les dije que yo no llevaba, pero yo ya iba bien cruzado. Y pues la cosa es que se hizo ahí el pleito. Eran cuatro jóvenes. En ese tiempo yo tenía esos 28 años. Y tuvimos una pelea. Como es Satanás, que cuando andas en ese vicio no sientes golpes y te sientes y pegas golpes y los das con fuerza, ves cómo caen las personas y te pegan a ti y no lo sientes. Pero llega un momento en que uno de ellos parece que agarró un bat, un palo, yo no lo sé, no estuve en ese momento bien ubicado qué fue. La cosa es que se acercó por atrás y me pega un garrotazo en la mera nuca. Cuando él me da este garrotazo, yo caigo al piso, pero en ese momento ya ven que un cuerpo cae, pues se queda ahí tirado. No, lo que me sucedió que en ese momento cuando yo caí al piso, inmediatamente yo sentí que reboté. Pero cuando yo reboté y me pongo de pie, vi mi cuerpo tirado en el piso y yo estaba de pie. En ese momento yo estaba observando lo que estaba pasando. Las personas, los jóvenes con los que yo estaba peleando se retiraron, se fueron, y las pocas personas que estaban ahí, los vendedores, un vendedor de hot cakes, un vendedor de elotes, un vendedor de hamburguesas que estaban por ahí, fueron los que se acercaron y hablaron. Yo veía cómo llegaron al teléfono público y le hablaron a la Cruz Roja.
La Cruz Roja estaba a 2 cuadras de ese lugar y llega la Cruz Roja y yo estoy observando que me ponen la mano, los dedos me los ponen en el pulso y le dicen: no hay pulso. Pero yo no podía hablar, yo estaba como mudo, yo no podía expresar nada, yo estaba observando todo lo que estaba pasando, hasta que ellos lo que hicieron fue hablarle al forense. Pero la Cruz Roja ahí se quedó, me taparon con una sábana, las personas de donde yo no vi salieron, pusieron 4 veladoras, pero le habían dicho: ahí está muerto. En ese momento, hermanos, de pronto llegaron 2 personajes, uno de cada lado, me agarraron de los brazos y yo me empiezo a elevar a una velocidad tan tremenda, una velocidad que no la puedo calcular. Yo veía como la ciudad se iba alejando, las luces se iban alejando, todo se iba alejando, nosotros nos íbamos elevando y de pronto llegamos a una montaña grande que brillaba a lo lejos, y a medida que nos íbamos acercando, ese lugar se iba haciendo más grande, pero solamente veía yo que brillaba. Y cuando fuimos acercándonos a esa velocidad, ellos llegaron a la entrada y agarraron con fuerza los 2 y me aventaron hacia adentro, pero los seres se quedaron afuera y yo solamente entré con una velocidad a ese lugar. Y cuando fui en ese mover, de pronto caigo en un lugar donde nos enseña la palabra de Dios. Ahora lo aprendo en el libro de Isaías capítulo 14, cuando Dios le estaba enseñando a Satanás que los gusanos serían su cama. Cuando yo caigo en ese pantano de gusanos, empezaron a absorberme, a pegárseme en la piel, y lo único que hacía yo era con dolor arrancármelos, quitarme uno, y cuando me lo quitaba yo, las patas, esos poros se llevaban mis pedazos de piel, y yo empezaba a jalar uno y a jalar el otro, y a mi lado veía yo otras personas, que los gusanos les salían por los ojos, les salían por la boca, les salían por el recto, por muchos lugares se abrían poros, y los gusanos tanto por un lado le entraban y por otro lado le salían, pero a mí solamente me estaban absorbiendo la piel. En ese momento, como yo podía, empecé a arrastrarme hacia la orilla y salí de ese lugar, pero a medida que me iba entrando, yo no iba que había en ese momento azufre, lava, fuego, no, yo iba entrando con una oscuridad tan tremenda, tan escalofriante, que siente uno que le hela los huesos. Iba yo entrando como que yo quería huir de ese lugar, quería yo escapar, pero lo que yo estaba haciendo era irme adentrando más. Y cuando fui entrando a esos lugares, empecé a ver en unas celdas que había unos demonios que solamente oía yo como ronroneaban, rugían, estaban encerrados, pero adentro no se veían, solamente se oía eso. Cuando nos fuimos entrando, yo sentía un temor, un miedo espeluznante, algo que me hacía sentir realmente que yo estaba separado ya de la presencia de algo, pero yo no sabía qué era, porque yo había creído que el hombre, cuando se muere, ahí se acababa todo. Pero a medida que íbamos entrando, yo sentía una soledad,
una angustia, un dolor, una separación que yo no entendía, hermano. Y cuando fuimos entrando, empecé a ver cómo los demonios, porque había demonios, hay fuego porque son como lumbreras, pero no es el fuego real, el cual está preparado para Satanás y el falso profeta y todos, porque ese lugar está vacío, sino hay una antesala en donde está el lugar de tormento. Y ahí empecé a ver cómo mujeres que se dedicaban a la prostitución, mujeres que murieron en la prostitución, eran abiertas de sus piernas y los demonios les insertaban como instrumentos, pero como fuego. Vieran unos dolores, eran unos aullidos que tenían. Empecé a ver ahí cómo había homosexuales que también eran atormentados y los empinaban así, y también las mismas estacas se las enterraban a ellos y las sacaban por la boca, y los demonios se divertían, gritaban y decían puras blasfemias, y se encargaban siempre ahí de atormentar a la gente. Cuando yo iba caminando viendo todo eso, yo no podía hablar, yo solamente sentía que un fuego me escurría, un sudor frío, pero no era un sudor de que me cayeran gotas, porque ahí no hay ni lágrimas. Encontramos que cuando el rico estaba en el infierno, le dijo a Abraham, dice, dile a Lázaro que moje, aunque sea la punta de su dedo, y me venga y me refresque, porque no era sudor de agua, es fuego lo que te empieza a escurrir, esos ardores, esos dolores. Y lo más tremendo es cuando ahí conoces que quedas completamente separado del amor de Dios, que ya no hay oportunidad de que cuando ya estás ahí, la ausencia de Dios empiezas a sentirla, porque cuando andamos en la tierra, en el mundo, aunque andamos haciendo y deshaciendo desastres, sentimos y creemos que hay un Dios perdonador, pero en ese lugar está una ausencia tremenda de la presencia de Dios. Yo fui caminando con dolor, porque yo ya iba lastimado, yo ya me sentía que ese fuego me escurría, y empecé a ver a todos, a muchas personas. Ahí conocí a Nerón, ahí conocí a ese endemoniado, cómo perseguía a los cristianos. Yo no sabía todavía nada de eso. Él se sentía un personaje, se sentía un Dios. Era una persona que sentía que toda la gente lo tenía que adorar, porque era un versista, porque según componía canciones, y llegó al grado de quemar la ciudad. ¿Para qué? Para hacer una composición de sus cánticos diabólicos que aprendía, cuando ahí agarró eso como pretexto para matar al pueblo de Dios y quería extinguir a los cristianos. Pero no vamos a entrar en eso, sino solamente en que ahí conocí a Nerón, ahí conocí a Napoleón, ahí conocí a John Lennon, que era mi ídolo en la tierra. Yo era un fanático de los Beatles, y empezaba yo temprano y cantar, me sabía yo toda, orgulloso de haber conseguido el último álbum, que no lo había en México, y lo fui a conseguir a Brownsville, Texas, porque andábamos trabajando en ese tiempo por allá. Era un orgullo para mí. Ahí lo fui a conocer. Ahí fui a conocer a Jimi Hendrix, uno de los rockeros que estaban sufriendo, que fueron engañados, que Satanás les dio riqueza, les dio poder a través de la música, pero no eran más que demonios que transmitían a través de sus guitarras para endemoniar a la juventud. Y ahí conocí a tantos personajes, hasta Pedro Infante, que ahí estaba también, que lo tenían como un amo, como que lo querían en su pueblo porque era una buena persona.
ahí está también hasta el día de hoy, porque nadie, todo lo que llega ahí ya no sale jamás, porque nos lo enseña la bendita palabra de Dios. A medida que fui entrando, hermanos, fui también viendo una gran fila de personas que llevaban unos aparentes como sombreros, iban agachados, y vi que llevaban una Biblia debajo del brazo. Cuando de pronto alguien, yo no sé quién, me dicen: esos son los que se decían cristianos. Pero yo, en mi ignorancia, yo decía, bueno, si son personas que llevan una Biblia, sí, pero aquí están porque cayeron en las cosas del mundo, se dejaron manipular, fueron adúlteros, fueron corruptores porque hacían negocio de la palabra de Dios. Y empecé a oír, escuchar sobre esas personas. Yo honestamente pensaba que todos el que se acercaba a Dios se iba derechito al cielo, pero fui aprendiendo que tenemos que luchar contra los deseos de la carne. Fuimos más adentro, cuando de pronto se me aparece un ángel muy hermoso. Solo vi que era hermoso, pero no pude distinguir el rostro. Se paró enfrente de mí y se empieza a reír, pero cuando se empezó a reír, se empezó a transformar en un ser tan feo, tan horrible. Su piel se le empezó a poner como negrizca, sus ojos se le pusieron rojos, le empezaba a escurrir una baba verde, sus uñas se le alargaron, su piel se le arrugó, una piel tan arrugada, y empezó a reírse y me dice: tú eres mío, porque yo me encargué de seducirte desde los 5 años. Yo fui el que me encargué de seducirte desde los 5 años, porque el destino, aquí lo tienes y este es tuyo. Yo no podía hablar, y de pronto veo como en la oscuridad se me aparece como una pantalla en la pared, y empiezo a ver mi infancia desde los 5 años. Yo desde los 5 años, por accidentes de los mayores, empecé a ser un niño precoz, un niño con ideas torcidas, un niño con ideas muy diferentes a otros niños. Me gustaba jugar a las escondidas con las niñas por otras mañas. Me gustaba hacer otras cosas por otras que fui aprendiendo. Mi mente empezó a ampliarse a los 6, a los 7, a los 8 años. Yo empezaba a hacer cosas como la pornografía. Empecé bien chico a corromperme, empecé a desviarme de una manera, mi mente se empezó a torcer. Ahí me estaba yo viendo en esa película, hasta el momento en que yo estaba en ese lugar y me decía esa voz: y de aquí no vas a salir, porque yo me he encargado de seducirte, de robarte, y tú eres mío. Y ahí de pronto empecé a oír esos alaridos que hablaba yo de los demonios que estaban encerrados. ¿Y qué sucede? Que hay demonios que están todavía en cautiverio, aprisionados, porque esos demonios son los que van a salir en el tiempo último para hacer desastres en la tierra. Pero no te voy a hablar todavía de lo de la tierra, te voy a hablar de lo que realmente existe ahí, hermano y amigo. En mi vida yo no creía eso, yo me burlaba, decía yo: no, la mente del hombre es puesta en el olvido y ahí se acabó todo. Pero cuando yo estaba en ese momento, sí recordaba lo que yo hablaba, lo que yo había dicho, lo que yo blasfemaba. Todo eso yo lo estaba recordando ahí. Mi mente estaba lúcida de cuántas veces había personas que se habían acercado a hablarme a mí del evangelio, pero yo ya tenía mi mente atada
a la enseñanza, doctrina que me habían dado los testigos de Jehová. Pero yo estaba en ese lugar viviendo algo que era espeluznante, que era horrible, que es un lugar donde sabes que ya no vas a salir de ahí. Es un lugar donde tú realmente dices: aquí se acabó todo. Y cuando en tu mente viene que una vez te hablaron de aquel Jesús que derramó en la cruz del Calvario su sangre preciosa, desde ese momento el peor enemigo que tienes es tu conciencia. Porque te acuerdas de las veces que Dios te mandó personas para hablarte, que te apartaras de los malos caminos, pero no lo quise hacer. Y sigo viendo y me sigue enseñando este demonio todo lo que estaba en cada lugar. Ahí encontrábamos, hermano, ahí se veía tantísima gente cómo se revolcaba, cómo lloraba de dolor, no por tanto por ese lugar de tinieblas, sino por la conciencia de que cuántas veces tu tío, tu tía, tu primo, tu hermano te hablaban de Dios y yo nunca lo quise hacer. Déjame decirte, hermano, que yo ya no quería hablar de esto. Dios me había dado una enseñanza para que lo hablara donde quiera que andaba. Mi corazón se empezó a sentir como que yo veía que la gente lo que le hablaba del infierno no lo creía, no lo entendía, decía que estaba loco. Y llegó un momento en que dije: pero primero le hablo de esto. Decía yo que ya no. Pero yo regreso a ese lugar. Los demonios se encargan. Hay demonios que están de las huestes del aire. Ahí en el aire está intestado de demonios. Y hay demonios que son los que están ahí encargándose de atormentar a toda la gente que llega ahí, y que son por montones. Hay un lugar como si fuera un túnel donde van cayendo personas por montones, y van pasando a los lugares en los cuales ellos vivían en pecado. El alcohol, la droga, la prostitución, la masturbación, el adulterio, la fornicación. Después de que este espíritu me estaba enseñando todo lo que yo estaba viendo, mi vida ahí desde los 5 años, cuando llego a la edad de los 28 años, me llevan a otra parte, hermano. Me llevan a otra parte. Ese mismo espíritu me arrastró a otra parte, donde empezamos a ver cómo es el tormento que te decía para las prostitutas, cómo es el tormento para los homosexuales, cómo es el tormento para los asesinos, cómo es el tormento para los codiciosos, cómo es el tormento. Sobre todo, el más peor es el de la conciencia. Y ahí yo vi mucha gente que lloraba y decía que cómo no habían escuchado, cómo no habían creído, cómo no habían aceptado al dador de la vida. Pero ahí ya no hay oportunidad, porque dice la bendita palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después viene el juicio. Llegamos a otros lugares donde estaban encarceladas las personas, llorando, gimiendo, feredastas, sacerdotes, pastores, ortodoxos y mucha gente, papas. Allá están todos formados junto con Nerón, porque también se sienten dioses. Allá me encontré a mi abuelita,
Imagínate, hermano, cuántas veces, si Dios nos ha dado una bendición, poderle hablar a nuestra familia. Dios no quiere que nadie se pierda, pero nosotros desconocemos. En ese tiempo yo desconocía y no hice, porque daba mal testimonio. Pero yo empezaba a ver letreros donde había personas especiales que eran de Satanás, brujos. Mira, hermano, hay brujos. Ahí Satanás me enseñó que hay brujos que tienen tanto poder que atraviesan las paredes y se meten a tus hogares. Cuando tú vives en el adulterio y tienes la vida y vives en el adulterio, los demonios que están allá, que yo estaba viendo en el infierno, ellos vienen a través de brujos, se meten a tus hogares y empiezan a seducir a tu esposa, a tus hijos, porque hay una ausencia de Dios completa en tu hogar, pero también en el infierno. La ausencia que tenemos de Dios aquí. Yo puedo doblar mi rodilla, yo puedo llorarle a Dios, y si yo me arrepiento de corazón, la gran bendición que el Espíritu Santo está ahí donde estás tú, querido amigo, para perdonarte, para bendecirte, para salvarte, porque Él ya pagó un precio en la cruz del Calvario. Pero allá ya no hay oportunidad. ¿Y sabes qué hace la gente cuando sabe que ya no tiene oportunidad? Empieza a maldecir a Dios, empieza a blasfemar a Dios. Ahí hay lugares donde llegan los padres y los hijos y se acuerdan en vida lo que vivieron y empiezan a atormentarse, a odiarse, a maldecir. Se echan la culpa que los hijos por sus padres, por causa de ellos, que nunca los indujeron a buscar a Dios, están ahí en ese lugar. ¿Sabes una cosa, hermano? Dios es tan amoroso que a mí me permitió llegar allí, pero yo creí que yo ya estaba, yo ya no tenía oportunidad. Ya estaba yo ahí y yo sentía que yo de ahí ya no iba a salir. Después de todo lo que fui viendo alrededor, es un espacio enorme, dice la Biblia en Isaías, que se ensanchó el infierno porque llegamos por montones. El lago de fuego, que es el que está en el fondo del abismo, es un lago de fuego que corre, pero está limpiecito, porque ese lo va a estrenar Satanás y sus ángeles. El extremo de la montaña para este lado es el lugar de tormento, el lugar donde los demonios están ahí por los siglos de los siglos, atormentando a la humanidad. Nerón allá está vivo, los brujos ahí están. Satanás los engañó, les dio dinero, les dio poder, les dio todo, pero a final de cuentas los engañó, porque el fin de Satanás es seducir a la humanidad para que sean de su propiedad. Satanás está condenado, es un ser caído, es un ser vencido, porque Cristo ya lo venció y Él es el que va a estrenar ese lugar. Cuando llega el momento en que de pronto se pierde esa pantalla, yo lo único en ese momento, en ese preciso momento, yo lo único que dije, yo no lo sé ni cómo lo hice, levanté mis ojos hacia arriba y le dije, perdóname. Yo sentía el fuego aquí en mi ser, que eran como sudor, pero no era sudor, eran gotas de fuego que escurrían en mi piel, que me atormentaban. Y sobre todo de las veces, aún ahí me acordé de las veces que de las hermanitas que me habían hablado, cómo me estaba yo riendo dentro de mí, en mi interior, cuando me estaban hablando de Jesucristo, porque lo que yo había aprendido inconscientemente, decía yo que eso era porque a mí me convenía. Llevaba yo una vida perdida.
fuego aquí en mi ser. En ese momento, cuando yo levanté mis manos, de fuego que escurrían en mi piel, lo único que dije: Señor, perdóname. Y sobre todo, sé que no lo merezco. Aún ahí me acordé de las veces que pero todavía algo, me quedó algo, un hálito, algo final, porque en mis labios nunca salió el deseo de maldecir a Dios, sino solamente habría sido como una última palabra: perdóname. En ese momento, hermanos, cuando a mí me salió esa última palabra, porque ya no iba a haber más, yo sentí que me habían tirado, claramente me habían empujado hacia abajo, así me agarró y me empujó hacia el abismo. Y cuando yo iba cayendo, de pronto llegaron esos dos seres otra vez y me agarraron del aire y me empezaron a levantar. Cuando sentí que me levantaron, yo empecé a ver de lejos cómo iba retirándose todo. Y ese demonio que estaba enfrente de mí, que se había transformado, empezó a crujir y a estirar sus manos, que no me quería dejar salir. Pero todos los demás, todo la algarabía, el escándalo, el aullido que había, quedó de pronto en silencio cuando esos seres me levantaron. Y yo empecé a subir. Empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que yo llegué otra vez de donde había entrado. Vi los gusanos cómo estaban revolviéndose en la gente, cómo los absorbían, cómo se metían entre ellos. Perdón, hermanos. Cuando yo salgo de ahí, empiezo a ver cómo nos vamos alejando de ese lugar. Y de pronto empiezo a ver la luz, el pueblo. Y llegando a una altura, me sueltan esos personajes. Y vengo cayendo y caigo en el cuerpo. Cuando yo estaba en el cuerpo, yo estaba tapado con una sábana. 4 veladoras que habían puesto ahí. El forense estaba ya ahí dando fe, estaban levantando el acta, ya estaban haciendo unas hojas, estaban escribiendo y ya me estaban preparando para subirme a la camioneta del forense, cuando de pronto yo caigo y en ese instante jalo la sábana, la quito y me levanto. Cuando a mí me golpearon eran las 11 de la noche. Cuando yo volví al cuerpo eran las 5 de la mañana. En ese momento, ¿por qué me enteré que eran las 5 de la mañana? Lo único que pude escuchar fueron los 5 toques de la campana de la iglesia que estaba al lado, porque da cada hora suena. Y yo oí 5 campanadas. Yo me enderezo y se quedan viendo esas personas del forense, pero yo no reaccionaba, yo no dije nada, solamente me senté, me levanté y que empiezo a caminar otra vez de regreso hacia Jalapa. Yo venía caminando, yo no me di cuenta cuando atravesé toda la ciudad. Me vine caminando desde la ciudad de Coatepec hasta la ciudad de Jalapa, al Teatro del Estado. Llego a donde yo estaba pernotando, eran las 7:30 de la mañana. Me siento en un sillón y me vuelvo a quedar como privado, desmayado. Me quedé inerte otra vez y vuelvo a repasar lo mismo. Lo mismo que estoy platicando del infierno, empiezo a repasarlo otra vez, pero ya no vinieron ángeles a llevarme, sino yo me desfallecí y en mi mente estaba yo repasando todo lo que había visto. Pero déjame decirte, hermano, no te he contado paso a paso todo lo que vi, porque me llevaría yo como 3 horas. Pero yo te digo esto, hermano. Cuando yo reaccioné ya después, yo estaba bañado de sudor, enfermo, me agarró una diarrea que yo pensé que me iba a morir. Tardé como 4 o 5 días con la diarrea. No comí,
No comí ni bebí nada, solamente me decía, ¿no vas a comer? No, no tengo hambre. Agarré una Biblia que tenía yo por ahí, que me habían dejado las hermanitas, y empiezo a leerla. Empezaba yo a leerla a las 6 de la mañana. Eran las 11 de la noche y yo leyendo la palabra. Terminaba yo con mis ojos inflamados, pero yo seguía repasando todo esto y lo de mi estómago no pasaba. Estaba yo bien mal, no consentía yo comida, alimentos. Y ese día yo le dije, Señor, qué maravilloso eres. Hoy yo estoy viendo aquí que tú me amas con amor eterno, me has amado. Por lo tanto, prolongaste tu misericordia para conmigo. Señor, yo no sé nada, pero enséñame tú y dime qué tengo que hacer. Dirígeme. Mira, mi vida está desordenada. En mi vida real tengo que arreglar esto, tengo que arreglar acá, tengo que arreglar allá. Entonces, con esta persona con la cual yo estaba pernoctando, que ella fue la que me llevó por primera vez, y me dice, oye, vamos a la iglesia. Digo, pues vamos. ¿El domingo? Sí, vamos el domingo. El viernes amanecí con una fiebre que se me paralizó el cuerpo, las rodillas, yo no podía levantarme, y le dije, ¿sabes qué? No voy. Le habla por teléfono a las hermanitas que me habían hablado del evangelio y que se dejan venir en un taxi. Dios bendiga a esas hermanas, a esas mujeres, a esos varones que aman la obra, que no escatiman nada para poder acercar a un perdido a las plantas del Señor. Metieron el auto hasta donde yo vivía, me cargaron, me ayudaron, me subieron ahí y me llevaron a la iglesia. Créame, hermanos, yo nunca supe qué fue lo que estaba predicando el pastor. Era un pastor grande, ahorita ya está con el Señor. Yo no supe nunca qué fue lo que estaba predicando. Solamente llegué a la banca de hasta atrás, me senté, y cuando me senté sentí que un pelo se me paró. Ahorita ya no tengo, ¿verdad? Pero sí tenía yo mucho pelo. Sentí que se me levantó un pelo y me fue recorriendo por todo mi ser hasta salir por la punta de mi dedo gordo. Yo empecé a llorar, hermanos. Estaba yo sentado ahí, pero yo cerraba mis ojos y yo sentía que estaba en ese lugar de tormento todavía. Y todavía en ese momento, cuando me recorrió en la visión, yo sentía que eso que me estaba recorriendo me estaba agarrando para arrancarme de ese lugar. Y me dice solamente una cosa: yo te compré con sangre. En ese momento yo salí de la iglesia. Yo caminaba como en el aire. Me sentía yo diferente. Mis cargas habían desaparecido. Ese lunes, era un domingo, el lunes todavía persistí en irme a comprar una cajetilla de cigarros, porque yo me fumaba 2 cajetillas de cigarro diarias, y aparte mis 3 taquitos de marihuana. Y el lunes prendo mi cigarro y me lo fumo. Qué horrible me supo. Mi boca se volvió amarga, una cosa que me provocó asco. Y dije: Señor, me has sanado de este vicio. Pero yo decía: Señor, si tú has tenido misericordia de mí, ya quita de mi mente esto. Y solamente una palabra llegó a mi mente: esto nunca se te va a borrar, para que no se te olvide de dónde yo te he sacado. Porque Dios, yo te voy a enviar para que leas al pueblo que no cree en mí. Y
Créeme, hermanos, que día a día, todos los días, lo tengo aquí. He pasado por momentos críticos de lucha, momentos fuertes en la vida, porque hay algo que se llama el desierto del cristiano, que todo cristiano tiene que vivir un desierto para ser probados. Pero yo nomás me acuerdo de lo que viví. Dije: Señor, gracias por lo que tú hiciste en mi vida. Y todavía había temporadas en el que yo me acostaba y de pronto yo llegaba ahí otra vez. Bien, hermano, la palabra de Dios, Jesucristo mismo hablaba de ese lugar tan espeluznante, tan fuerte, tan duro, tan cruel, donde ya no hay oportunidad de salir. Por la misericordia de Dios, Dios ha dejado salir. Me he enterado algunos otros hermanos que cuentan lo que vieron, y Dios, en su gran amor y misericordia, lo permite porque te ama a ti, porque dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así como vemos en la historia que Jesús derramó su sangre, cuando yo lo siento de manera personal para mí, ¿quién soy yo para que Dios haya acordado y me haya sacado de esa basura, de ese lugar, todavía de ese lugar de tormento, para que yo estuviera hoy aquí? Así como Dios vive y tú lo crees, también el infierno es real. Si Dios no hubiera permitido escribir la parábola del rico y Lázaro, ¿por qué? Porque realmente lo que Dios puso en su palabra es verdad. Pero el diablo se ha encargado de transmitírtelo por televisión, como en caricatura, como en chiste, como que en un lugar donde tú vives en pecado, y cuando llegas allá a San Pedro le vas a dar una lana y te va a pasar. Cuando dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Jesucristo mismo habló muchas veces del infierno, de ese lugar de tormento, para advertirnos. Pero en su grande amor todavía, Dios ha permitido que hijos suyos los ha dejado que lleguen allá, para que tengan la oportunidad de salir y decirte que este lugar de tormento no es un juego. Por eso lo vemos en los evangelios, por eso lo vemos en los profetas mayores, y por eso lo vemos en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es real. Así como tú estás ahí sentado, hermano y amigo, así como tú estás ahí sentado, pellízcate. Eres tú. Tu cuerpo un día va a ir a la sepultura. Pero así como tú eres formado por cuerpo, alma y espíritu, el espíritu es eterno. El espíritu es el que no muere. Y el espíritu va a donde nosotros decidimos ir. Yo te comparto esto, hermano y amigo, para que tú tomes tu propia decisión y tú decidas con quién tú te quieres ir. Aquí no hay si yo quiero, si me tocan campanas, si pagan una misa, si pagan esto, si pagan lo otro. No. La palabra de Dios nos enseña que hay un lugar de tormento para todo aquel que vive en ese pecado que te mencioné. Hoy es tu día. Naimin alahamdi elehesikari arabachandara gigme mabaso de hasa nalek nahama siki ashanda nalekindi. Así te dice el Espíritu Santo. A ti te está hablando, amigo. A ti te han pasado esos momentos de duda.
y tú estás luchando con eso. Pero el Espíritu Santo a ti te está diciendo, amigo, que el infierno es real. Y Dios te quiere bendecir, Él te quiere levantar, te quiere primero rescatar de ese lugar. Y Jesús también te quiere sanar a ti. Primeramente quiere sanar tu corazón de ese resentimiento, de ese odio que sientes. Te quiere rescatar de ese vicio en el cual tú te has metido. Satanás te está seduciendo y te va a llevar. Pero dice la bendita palabra de Dios que Jesucristo ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así te está hablando el Espíritu a ti. Dios te conoce. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce lo que está pasando en este preciso momento en ti. Pero déjame decirte que no es obra de la casualidad que yo esté aquí. Ni es obra de la casualidad que tú estés ahí en ese lugar. Dios te ama porque Él te lo está diciendo. El precio ya lo pagó por ti. Satanás está vencido. Satanás está condenado y está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Venció a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, para que tú hoy tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Sabes una cosa, amigo? Yo no trato de espantarte, porque a final de cuentas, lo que yo viví es tan real. Es tan real que lo único que le digo, Señor, perdóname, porque a veces aún todavía soy rebelde, porque aún a veces soy soberbio todavía. Me engañaría yo y te engañaría yo a ti, que ya me salieron alitas. No, tenemos una constante todos los días, todos los días, todos los días una lucha, todos los días. Pero la gran bendición que cuando ya tenemos a Jesús en el corazón, dice la Biblia que Él pelea tu batalla así como lo está haciendo conmigo. Quizás en otra ocasión puedas escuchar algo más, porque hay mucho más. Pero lo importante que Dios puso en mi corazón en este momento, darte esto. Porque Dios te ama a ti. Tú no estás solo. Tú has creído que estás solo, que nadie te ama, que ni tu familia te ama, que nadie te toma en cuenta. Pero déjame decirte que hay alguien que te dice a ti: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Isaías 41:10 te dice: no temas, no desmayes. Él está con nosotros y es una promesa que así como me la ha dado a mí. La vida del cristiano no es fácil, porque todos los días tenemos luchas, pero ya Cristo venció, y por cuanto Él venció, por eso soy vencedor hasta este día, y tú también lo puedes ser. Algo que viene ahorita, que el Espíritu me dice a ti, me dice para ti: ¿has pensado en suicidarte? El diablo te está llegando porque de esa manera te quiere robar. Pero déjame decirte, Jesucristo te puede liberar de esa depresión y de esa angustia, la cual Satanás quiere aprovechar para llevarte a suicidar. Que no han llegado momentos a mi vida, también a mi vida han llegado. 3, 4 ocasiones han llegado, aún como cristiano.
Pero la bendita palabra de Dios siempre me ha enseñado el Señor y me dice: yo estoy contigo. ¿Sí? Y también Él está contigo. Yo te invito en esta hora, amigo. Abre tu corazón. Satanás te ha seducido de muchas maneras y tú lo sabes. El que está junto de ti no lo sabe, pero tú sí lo sabes en tu interior y estás callando muchas cosas que no se las has contado ni a Dios. ¿Sabes cuál es el pecado que Dios no perdona? El que nunca ha sido confesado. Pero si tú abres tu corazón y le pides perdón, Él está ahí. Él ahorita te está acariciando, te está haciendo sentir que no estás solo. Dice la palabra de Dios: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Amigo, yo te invito a que tú en este momento abras tu corazón y le digas: Señor, ven a mi vida. Ven a mi vida en esta hora, Espíritu Santo. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir tus caricias. Quizás en toda tu vida nadie te ha dado un abrazo de afecto, pero ahí está el Espíritu Santo para acariciarte, para decirte: yo te amo, hijo mío. Abre tu corazón en este momento y dile: aquí estoy. Y si tienes dudas y no crees todavía sobre esto, yo te invito a que dobles tu rodilla y le digas: Señor, muéstrame como se lo hiciste a este hermano, si en verdad existe el infierno. Así me lo dijeron a mí estas hermanitas. Si tiene usted duda, pídale a Dios que se lo enseñe. Híjole, solamente el Espíritu me hace decirte esto. Si tienes esa duda, dile: Señor, dame una probadita. Y lo que nunca se me ha olvidado, que clínicamente yo ya estaba muerto. Después de 6 horas, el Señor me levantó. Y si lo hizo conmigo, un perdido, un pecador de aquellos tremendos, lo puede hacer contigo, porque Él te ama. Y eso lo demostró en la cruz del Calvario. Y en esta hora, si tú quieres, yo te invito a que tú abras tu corazón y le digas: Señor, te necesito. Te necesito. Te necesito, Señor. No necesitas muchas palabras. Solamente necesitas decirle: Señor, ven a mí. Y reconozco que he fallado, que he pecado. Y yo quiero entrar a tu presencia a través de la sangre que Jesús derramó. Yo siento en mi corazón hacer una oración. Y si tú gustas, si tú quieres, cierra tus ojos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este hijo tuyo, por esta hija tuya, que en este momento está abriendo su corazón. Mira, Señor, ella está enferma de cáncer. Le han declarado, le han diagnosticado enfermedades incurables. Pero tú eres el Dios todopoderoso que la puedes levantar de ahí. Pon tu mano poderosa. Señor, esos corazones abatidos, llénalos en este momento.
Así como tú, Señor, llenaste el mío, así tú lo puedes hacer. Y solamente dile: Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y si tú deseas, yo te invito a que le digas: muéstrame esto que vio el hermano, o si me quieres dar más. El Señor sabe lo que va a hacer contigo. Pero yo solamente en el nombre de Jesús te digo lo que vi. Como decía el apóstol Juan, no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. ¿Para qué? Para que cuando Jesús venga, tú te vayas con Él. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estos hijos tuyos. Gracias por estos momentos tan maravillosos que nos das, Señor. Gracias por tu infinita misericordia que es nueva cada mañana. Y bendice, Señor, a este hijo tuyo, a este amigo, Señor. Bendice todas estas personas. Que la gloria de tu nombre, que la gloria, Señor, que tu presencia caiga en este momento en sus corazones. Que quebrante lo más profundo de su ser, Señor. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu Santo, que sientan tu presencia, tus caricias, así como tú lo hiciste conmigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Que Dios te bendiga. Amén.